del libro de los Hechos, que le hemos puesto por nombre La Misión, y hoy vamos a estar en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, esa sección de 7 versículos. Para los que traen Biblia, estamos tratando de motivar a que todos traigan su Biblia física y que puedan seguir la charla con su Biblia, y para los que no la traen, igual los versículos van a estar en la pantalla. Entonces ya saben, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y antes de arrancar, nada más voy a hacer una pequeña oración. Entonces, por si gustan acompañarme, para poner este rato en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este lugar, gracias porque esos números de enero, Señor, no son, son simplemente una muestra de que tu mano está sobre la viña, de que tú eres fiel, y de que esto sucede todos los fines de semana y muchas cosas entre semana, de que todos los días este local se abre y algo sucede. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, y gracias porque tú eres el dueño de esta comunidad. Y te quiero pedir que de alguna manera hoy nos hables para que todos nos podamos sentir con la comodidad y la libertad de querer involucrarnos, de querer ser parte y de poder experimentar la bendición de cuando ofrecemos nuestra vida a tu servicio. Te damos gracias y todos juntos oramos en tu nombre, Señor. Amén. Para arrancar, quiero hacerles una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos piden un favor y lo hacemos a medias? O veámoslo de la otra manera: ¿cuántas veces nosotros hemos pedido un favor y nos lo hacen a medias? Y cuando esto sucede, ¿cuál es la reacción que normalmente nos genera o generan las otras personas? Y por mi experiencia, lo que yo he visto que sucede es que a las personas les da cólera que nos pidan un favor y nosotros lo hagamos a medias, o que nosotros pidamos un favor y nos lo hagan a medias, y nos ponemos un poco enojados. Y quiero darles un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando estaba más pequeño, ya sea en la escuela o en el colegio, mi mamá se iba a veces en carreras para el trabajo y me dejaba de tarea y me pedía de favor que echara a andar la lavadora, o sea, que apretara el botón. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y entonces era una tarea muy sencilla, era una tarea muy básica. Y entonces la mayoría de las veces me acordaba de que tenía que ir a apretar el botón, lo apretaba y listo. Lo que yo no sabía era que mi mamá esperaba que cuando la lavadora terminara, yo sacara la ropa y la colgara, para que no se arrugara y para que no agarrara un mal olor. Entonces, cuando mi mamá llegaba al trabajo y se daba cuenta que todo el puño de ropa estaba ahí después de 10, 12 horas, se enojaba conmigo porque había lavado en vano y tenía que volver a echarlo. Ahora bien, podríamos hacer una encuesta de quién tiene la razón, si ella o yo, porque ella pidió un favor, ¿verdad? Hubiera sido más clara, pensaba yo siempre. Ese era mi alegato. Yo hice lo que usted me dijo que tenía que hacer. Y la razón por la que les cuento esto es porque parecido, creo yo, nos ha pasado en las iglesias. Muchas veces hemos hecho nuestra tarea y nuestra labor, nuestro objetivo a medias. Nos hemos enfocado solamente en una parte de nuestra tarea. Y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene manos y pies y un montón de otros miembros. O sea, literalmente la iglesia, nosotros, sus hijos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos las herramientas de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. Y les voy a dar unos ejemplos de lo que sí hemos hecho muy bien, de lo que sí no hemos descuidado. Nos hemos encargado y nos hemos convertido en expertos de implementar cualquier tipo de programa, de cualquier tipo de ministerio dentro de las iglesias. Somos buenos para armar equipos de corredores cristianos y equipos de personas con mascotas cristianas, y somos muy específicos. Entonces podemos crear también equipos de personas que tienen schnauzers cristianos, y ahí nos vamos. Somos excelentes en eso. También somos muy buenos en mantener nuestros locales, nuestros edificios de la manera más bonita posible y acogedora. Nos gusta acondicionarlos de tal manera que nos sintamos muy cómodos. En eso somos muy buenos, pero hemos descuidado otras cosas. Y esas cosas, aunque a veces no lo creamos, son vitales para el corazón de Dios. Y eso es lo primero que vamos a aprender hoy en el pasaje del libro de los Hechos.
Antes de leer el pasaje quiero aclarar algo. Los ejemplos que di de lo que sí somos muy buenos no son cosas malas en sí. Son cosas buenas incluso. Pero cuando el sube y baja solo está inclinado hacia una posición, hemos estado haciendo mal nuestra labor. Entonces, para arrancar, quiero que leamos Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Tal vez algunos se podrían preguntar por qué habría dos tipos de judíos. Y entonces ocupo darles un poquito de contexto cultural. La respuesta es muy simple. Los judíos de habla aramea eran aquellos judíos nativos. O sea, los judíos, 100% judíos, los que vivían en Israel. Mientras que los judíos de habla griega eran aquellos que se convirtieron posteriormente en judíos después de que Israel fue exiliado. Después de que Israel fue disperso por todo el mundo. Lo que se conoce como la diáspora. Israel disperso en todo el mundo, bajo una cultura griega, se convierten al judaísmo y entonces eran judíos que hablaban griego. Por eso es que habían dos tipos de judíos. Y dejando eso claro, creo que yo me hice la pregunta. Y la pregunta que me hice es, ¿habrá estado bien que los judíos que hablaban griego se quejaron con los judíos que hablaban arameo? ¿Y por qué me hice esta pregunta? Porque la Biblia es clara de que no es la voluntad de Dios que sus hijos pasemos en una vida de queja ni de murmuración. ¿Por qué? Porque la queja y la murmuración lo que reflejan es falta de agradecimiento dentro de nosotros, falta de contentamiento. Nos llevan a compararnos con lo que otros tienen y nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos no es suficiente. Y al final del día esto puede llevarnos a causar división. Si nos quejamos, podemos llegar al punto de causar división. Sin embargo, yo creo que cuando nos quejamos por lo correcto, es del agrado de Dios. O sea, hay un tipo de queja sana. Y este tipo de quejas cuando nuestra intención es defender el corazón de Dios, defender las verdades de la palabra de Dios. Y esto es lo que estaban haciendo los judíos de habla griega. Por eso yo creo que la queja de ellos fue totalmente válida en aquel momento y sería totalmente válida hoy en día. ¿Por qué? Porque es algo esencial dentro del corazón de Dios. Quiero que leamos Salmos 68:5. Dice acerca de Dios, así lo describe: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Y es que la iglesia no fue únicamente llamada a proclamar el mensaje de redención, de salvación a través de la muerte de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que se ha destacado como la tarea principal de la iglesia, pero esa no es su única tarea. La tarea de la iglesia también es vestir al desnudo, alimentar a los hambrientos, dar refugio a los desamparados y cuidar a los pobres. Fuimos llamados a ambos aspectos. Y si el sube y baja está solamente hacia un lado, estamos descuidando del otro. Y sé que es una tarea difícil. Mantener un sub y baja balanceado es difícil. Y quiero que leamos lo que un señor R.C. Sproul, que murió el año pasado, si no me equivoco, a principios de este año, dijo al respecto. Dice: reducir el cristianismo a un programa de bienestar social o a un programa de redención personal resulta en un evangelio truncado que es una distorsión profunda. O sea, no podemos resumirlo a esto o a lo otro, es ambos. Un plan de redención personal y un plan para ayudar socialmente. Y si somos sinceros, yo creo que el sub y baja mucho tiempo ha estado inclinado hacia la salvación personal, hacia lo que yo ocupo, hacia lo que yo necesito, hacia lo que yo quiero. Yo nunca me he echado este pulso
con David, que es el pastor de adoración aquí en la viña. Una vez se lo dije como, le hice la pregunta, porque a mí me gustaría, esto es solamente yo, a mí me gustaría que todas las canciones fueran en plural, que fueran en nosotros, porque somos una familia. Y David me decía, no, pues que también a veces ocupamos cantarlo para uno ocupa saber que es de uno. Y entonces yo le di la razón también. Pero aún así, a mí me gustaría que todas fueran de nosotros, de nosotros. Me gusta más cuando decimos, nadie podrá vencernos, a nadie podrá vencerme. No sé, me gusta más. Pero es que por mucho tiempo la iglesia estaba enfocada como en lo que yo ocupo recibir, en lo que yo ocupo para estar bien. Y eso no es nada nuevo. Sucedía en los tiempos de Jesús. De hecho, veamos lo que le dice a Jesús a los grupos religiosos de aquel momento, en Mateo 23, 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino. Ese es un paréntesis, estos son los versículos de los cuales podemos de alguna manera decir que se habla del diezmo. En aquel tiempo en especies. Dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Ven Jesús hablando del balance. No es que dejen esto y se enfoquen en esto, es las dos cosas juntas. Jesús denuncia fuertemente la actitud y el comportamiento de los fariseos. Les dice hipócritas. Los fariseos eran expertos en el cumplimiento de la ley, pero era tal su afán por autoconsiderarse justos a ellos mismos y espiritualmente limpios que sus esfuerzos se enfocaban solamente en ellos. Es decir, no tenían ojos para las demás personas. Y al no tener ojos para las demás personas, posiblemente nunca tendremos espacios para practicar la misericordia y la justicia social. No tenían ojos para ver a otros. Y las únicas ocasiones en que los veían era para imponer cargas pesadas sobre sus hombros, para exigirles que cumplieran la ley al pie de la letra, para levantar la mano y apedrear a la mujer adúltera. Y Jesús dice, estoy en desacuerdo. Y no solamente dice estoy en desacuerdo, sino que dice, han desatendido lo más importante. Podríamos estar tranquilos, entre comillas, cuando hemos desatendido algo no tan importante. Hay cosas que no son de vida o muerte. Pero cuando el mismo Jesús dice, han desatendido lo más importante, la justicia, la misericordia, la fidelidad son cosas que laten en mi corazón. Dios nunca ha querido que descuidemos eso. Que descuidemos la misericordia y compasión hacia los más necesitados. Y Dios ha estado haciendo algo en la Viña Escazú. Y quiere invitarnos a todos nosotros a que seamos parte. Por eso el evento de Chepe se baña. ¿Qué significa tener misericordia y compasión? No consiste en sentir lástima, sino, se los voy a leer para que quede más bonito. No consiste en sentir lástima, sino en ver a las personas en sus situaciones de vidas difíciles y complicadas y creer que Dios puede usarnos para traerles esperanza y sanidad. Y a menudo lo olvidamos y somos buenísimos como complicándonos. Nos gusta enredarnos en las cosas complicadas del cristianismo, en las definiciones difíciles, en si somos predestinados o no, nos gusta eso, pero se nos olvida lo básico, lo simple. Jesús dijo, la ley suprema es amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume en amar a Dios con todo nuestro ser y producto de eso amar a los que nos rodean, como nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué es amar a los demás?
que es amar al necesitado. Y me gustó la definición que dio un hombre llamado Tom Ascol. Le dice, amar a los demás como a ti mismo requiere proporcionarles lo que deseas para ti. Y nadie desea para uno mismo sino lo mejor. Eso es amar a los demás. Querer que los demás tengan lo mejor. Pero constantemente nos vemos limitados. Nos vemos frenados. Hoy, después de esa sesión de aromas que les conté en San Pedro, ya veníamos de vuelta para el oeste. Y ahí en la Fuente de la Hispanidad, en el semáforo, hay un semáforo aquí y otro aquí a los 10 metros. Enfrente de donde está el Burger King. Y en el primer semáforo hay una persona pidiendo plata. Y yo nunca ando, nunca. Es una mala maña. Debería andar algo para dar. Y entonces ya con mi mamá le digo, mami, ¿tiene algo? Y empieza a sacar monedas porque ya el semáforo estaba en verde y se le cae todo y salen unos billetes volando y salen. Y le dimos unas monedas al muchacho y llegamos al otro semáforo y había otra, ya casi que habíamos dado todas las monedas, solo pudimos dar como monedas de 25 y era lo que teníamos, el semáforo en verde y salga corriendo para que no nos piten. A eso fuimos llamados, a dar lo que tenemos. Y no vayamos, sí hay que ir lejos, sí hay que ir a las situaciones más extremas, a los pobres, a los hambrientos, a los desamparados, a las prostitutas, a los encarcelados, sí hay que ir a eso, pero también hay que ir donde estamos hoy, a nuestro alrededor. Ahora, después de la oración, una mujer se me acercó y me comentó algo. Y me dije, esta semana, ella es divorciada, y esta semana sentí un dolor porque me tuve que subir a las canoas, al techo, a quitar las hojas. Y como dándome a entender, me hubiera gustado tener la ayuda de un hombre. Y apenas yo escuché eso, yo dije, aquí en la viña hay hombres. Tenemos que ir a lo extremo y también a lo que está a nuestro alrededor. Y suplir cualquier necesidad que podamos suplir. No estamos solos. Y ante esto yo creo que queríamos preguntarnos, ¿estamos siendo misericordiosos y compasivos hacia aquellos en necesidad? Si nuestra respuesta es sí, gloria a Dios, porque estamos reflejando a Dios con las demás personas. Pero si nuestra respuesta es no, pidamos la ayuda a Dios para que nos permita entender la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Pidámosle a Dios ayuda para entender la misericordia que Cristo tuvo con nosotros, dejando el cielo, haciéndose hombre, muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar. Cristo, me gusta el versículo que dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y Cristo no se hizo pobre a partir de que nació en un pesebre, o a partir de que fue crucificado, o a partir de que era hijo de un carpintero. Cristo se hizo pobre en el mismo momento en el que decidió dejar el cielo. Su vida fue de pobreza para que otros fueran ricos. Y cuando nosotros hemos sido ricos a través de su amor, de su gracia, de su perdón, y nuestro corazón está rumiando esas verdades, yo creo que es imposible que no nos movamos a querer compartir ese amor con otros. Si esa es la misericordia que hemos recibido, ¿cómo no la vamos a compartir con los demás? Así que ese es el primer punto de la charla de hoy. No podemos descuidar la salvación que Dios quiere darnos y enfocarnos solamente en nosotros y desatender las demás cosas del reino de Dios que son importantes. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Veamos lo que dice en Hechos 6, del 2 al 3. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría,
para encargarles esta responsabilidad. Los apóstoles para mí fueron humildes en todo sentido. Primero, al reconocer que debían prestarle atención a esto. Ellos pudieran haber dicho, nosotros estamos predicando y ya empezamos siendo 12, ya llevamos, en Pentecostés ya éramos 3,000, luego otro sermón de Pedro, ya éramos 5,000, ¿qué más? No ve los resultados. Estamos haciendo las cosas bien, ya tenemos 5,000 y empezamos siendo 12. Pero ellos no reaccionaron así, dijeron, sí, tenés razón, esas mesas están desatendidas. Eso es lo primero que yo aprendo de ellos, esa humildad. Y además fueron humildes también al decir, ok, tenemos una necesidad, pero les vamos a decir algo, nosotros no podemos hacerlo. Nos hubiera encantado, pero no nos da la cobija, no nos alcanza. Y para eso se requiere humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces el pensamiento dentro de nuestra cabeza es, si no lo hago yo, no va a salir bien. Toca hacerlo yo para que salga bien. Toca hacerlo yo para asegurarme de que salga como tiene que salir. Pero los apóstoles dijeron, no, esto definitivamente no podemos hacerlo nosotros. Y por eso dicen, hay que escoger a 7 hombres. Y que estos 7 hombres se encarguen de eso. Y de esa decisión que ellos toman, yo quiero rescatar 3 cosas. Y el primer punto es este. Que los pastores, de esas 3 cosas, la primera es esta. Que los pastores de las iglesias no pueden realizar todo el trabajo al cual la iglesia fue llamado a hacer. La iglesia es una comunidad de personas. Y como toda buena comunidad, nos necesitamos los unos a los otros. La Biblia es clara en que somos un cuerpo y que un cuerpo tiene muchos miembros, los cuales cada uno cumple una función en específico. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 4 al 6. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Y ahí en adelante sigue con los demás dones. Si su don es el de ser hospitalario, que lo use. Que si su don es el de administrar, que administre. Nunca caigamos en el error de pensar que la misión de Dios, de que todos le conozcan, es ejecutada únicamente por los que trabajan tiempo completo en una iglesia. Y me gusta lo que dijo un hombre, Ken Hughes, acerca de esto. Dice, puedes poner la frase que dice, fomenta, porfa. Lian, la frase que dice fomenta. Dice que hay una tendencia hoy en día que fomenta la dependencia excesiva, en la cual los cristianos temen a amarrarse los zapatos sin obtener el permiso del pastor. Muchas veces hemos actuado así, cuando la Biblia ya es clara lo que tenemos que hacer, pero nos hemos convertido en cristianos pasivos y que tenemos que esperar a que alguien nos diga, ¿y por qué no nos ayudas con esto? Para que se nos ocurra que debemos ayudar. No hay nada más falaz, no hay nada más engañoso y mentiroso de pensar que la obra de Dios solo la llevan a cabo unos cuantos. Todos somos parte, todos jugamos, todos tenemos algo que aportar. Esta semana, me imagino que ya todos saben, porque fue un hombre muy famoso, se murió Billy Graham. Y yo me di cuenta a través de Instagram que alguien puso, y eso, Rodrigo llegó a tocarme la puerta de mi oficina y le hago yo, madre, se murió Billy Graham, madre. Y Rodrigo, madre, se murió Billy Graham, no puede. Y empezamos como a hablar de Billy Graham y empezamos a decir, los gringos van a hacer todo un funeral, si lo pasan por internet hay que verlo porque ese madre fue increíble. Y Rodrigo empezó a contarme historias de Billy Graham y nos pusimos a ver unos videos y como, ¿verdad?, conmemorando el gran hombre de Dios que fue él. Y en un toque yo le dije a Rodrigo, madre, ¿por qué usted y yo no somos como Billy Graham, tan famosos? En el buen sentido, como desde los 18 años yo le dije a mis padres, yo me quiero dedicar
a traer el reino de Dios a la tierra, a que Él se haga famoso. Y a veces veo otros hombres y digo, uy, yo quiero eso, para Dios, no para mí. Y Rodrigo, muy sabio, me dijo, dime, es que no todos somos Billy Graham. Y me dice, lo nuestro hasta el momento de la Viña Escazú y es gigante. Es gigante, 700 personas, es un montón, más bien es demasiado. Y les cuento eso porque no ocupamos ser Billy Graham para servir a Dios. Todos nosotros podemos contarle a las personas acerca del amor de Dios. Todos nosotros podemos extenderle la mano al que está en necesidad. Dios quiere utilizarnos a todos. Y algo que a mí siempre, que Dios me habla muy fuerte y donde yo encuentro consuelo cuando pienso en hombres de Dios o mujeres de Dios que Él ha utilizado muy grandes, lo que siempre Dios me dice es, o lo que siento en mi corazón o Él me recuerda es, Sergio, usted no sabe si ese hombre, esa mujer es cristiana, porque una señora viejita, siempre me vino como una señora viejita, orando por él todos los días, y gracias a ella, que nadie sabe cómo se llama, se hizo cristiano. Yo creo que deberíamos preguntarnos cuáles son las necesidades de nuestra iglesia. Ahora vimos un anuncio de tesoros de que ocupa voluntarios, pero no deberíamos esperar a que salgan anuncios. Deberíamos estar pendientes como, ¿cómo puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Llego más temprano, muevo las sillas, los guardas ocupan ayuda para acomodar los carros, lo que sea. Siempre hay algo que podamos aportar. La segunda cosa que aprendo de la decisión de los apóstoles es que las posiciones de liderazgo y servicio dentro de la iglesia son un privilegio y debemos valorarlas como tal. Cuando los apóstoles se dieron cuenta que ocupaban delegar esto, o sea que ellos no podían hacerlo, no se lo encargaron a las primeras personas que se toparon o en las primeras personas que pensaron, sino que dijo, vamos a encontrar 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Se ocupaban características, se ocupaban cualidades, se ocupaban atributos. No era algo que pudiera ser delegado a cualquier persona. En cambio, a menudo muchos de nosotros hoy en día pensamos que el carácter y la integridad del líder cristiano ya no es tan importante. Nos hemos de alguna manera recostado un poquito más en la gracia de Dios. Y qué rico, sí, estar recostado a la gracia de Dios. Pero Dios quiere, tenemos que recordar que servir a Dios y ser un líder espiritual significa que soy un representante de Dios en la tierra. Y a Dios eso sí le importa. Para Dios eso no es algo para tomar a la ligera. Y no quiero que me malinterpreten. Dios siempre nos va a decir, vengan tal y como están. Vengan tal y como están. No cambien nada, nada más vengan. Pero en el momento en el que nosotros queremos decir, Dios, quiero ser parte de su equipo, quiero ofrecer lo que tengo, Dios sí nos dice, analícense, evalúen su corazón, porque ustedes me van a representar, ustedes van a ser mi cara en esta tierra. No es una posición para ser visto, es una posición para que Él sea visto. Y quiero que leamos lo que dice 1 Timoteo 3, 1 y 14 y 15. Dice, el 1 dice, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Obispo simplemente es una posición dentro de la iglesia. Pero cualquier posición dentro de la iglesia, cualquier servicio dentro de la iglesia, cualquier rol dentro de la iglesia, el que aspira a eso, aspira a una noble función. Y el 14 y el 15 lo tenés. Dice, Pablo le escribe a Timoteo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, por si no lo sabías, sí hay una manera de cómo hay que portarnos dentro de la casa de Dios.
Y no estoy hablando de reglas y de religiosidad, porque ustedes se dan cuenta, la viña es muy informal en ese sentido. No nos gusta poner máscaras y no nos gusta poner rituales, nos gusta simplemente venir así como somos, como estemos vestidos y conocer a Dios y buscarlo así. Pero sí hay una manera como debemos comportarnos en la casa de Dios. Y la expectativa no es la perfección, porque si fuera la perfección todos estaríamos descalificados. Pero Dios sí nos ha llamado a la santidad, a un progreso continuo en el que cada día Él quiere transformarnos. Él nos transforma a nosotros, no nosotros a nosotros. Él nos transforma a nosotros para que nos parezcamos más a sus hijos, más a su hijo. Y aquí quiero hacer un paréntesis que yo me doy cuenta que siempre que lo pienso Dios me confronta. Y es cada cuánto en nuestras oraciones, en nuestras peticiones está incluida: Dios, quiero ser más santo. Les voy a ser sinceros, yo casi nunca oro por eso. Oro por las peticiones de todos, oro por mis preocupaciones, oro por un montón de cosas. Dios, dame hambre de ti, quiero conocerte, Señor, levántame, quítame el temor, quítame la ansiedad, te pido por tal problema, te pido por la viña, protégela, cuídala. Pero pocas veces le pido: Señor, yo quiero ser un hombre más santo, quiero ser un hombre alejado del pecado, quiero ser un hombre que se parece más a Jesús. Tal vez a veces sí lo hago de otra manera, pero con esa palabra tan rica, tan llena de poder: Dios, quiero ser santo. Pocas veces. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y para caminar en esa dirección tenemos que aprender a ser una iglesia, una comunidad en la que nos gusta. Va a sonar como raro. En la que nos gusta y estamos cómodos con que nos corrijan. No nos molesta que alguien llegue y nos diga: mira, estuve viendo esto y creo que podrías hacerlo mejor. O creo que la palabra del Señor dice esto. Obviamente en amor, no en soberbia. Deberíamos ser más receptivos y más abiertos a que seamos confrontados. Porque cuando somos confrontados y dejamos que nos corrigen, crecemos en santidad. Leamos lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes. Estos versículos uno casi nunca lo lee porque si lo dice el pastor suena como muy feo, pero es bíblico. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. ¿A quién? A Dios. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Deberíamos sentirnos cómodos con que alguien con una posición de liderazgo en la iglesia se nos acerque y nos diga: hey, creo que podrían mejorar en esto. Y no sentirnos como señalados o regañados, sino más bien amados. Lo hacemos porque los amamos. Por eso un padre disciplina a sus hijos, no para señalarlos ni castigarlos, sino porque los ama. Entonces, la primera cosa que aprendí de la decisión de los apóstoles es: la tarea de la iglesia no es del pastor, es de todos. La segunda es que la posición de liderazgo es una posición de privilegio y por lo tanto hay que reconocerla como tal. Y la tercera es que la posición de liderazgo y servicio dentro de la iglesia es una responsabilidad. Puedes poner el versículo 3 de Hechos 6, Hechos 6:3. Me encanta que el texto literalmente diga en Hechos 6, versículo 3, para encargarles esta responsabilidad. Literalmente es una responsabilidad. Y me encanta porque a menudo vemos nuestro servicio a Dios como algo lo ligero, como algo no tan serio. Nuestro compromiso, lo hablaba Rodrigo la semana pasada, nuestro compromiso para las cosas de Dios y nuestra seriedad para las cosas de Dios no es el mismo que para el resto de las cosas, cuando debería ser el mismo o aún mayor, tratándose de Dios mismo. Y a menudo no lo vemos así. Les dije que yo estoy a cargo del grupo Supernova y en el grupo Supernova hay un montón de voluntarios. Yo no los manejo, vamos, yo no sé cuántos exactamente. Yo le pregunto a los encargados de cada área que me diga cuántos hay, cuántos son, quiénes son. Porque no podría manejar todo, me vuelvo loco. Y entonces,
planeamos una actividad para los voluntarios y entonces le pido al líder de cada área que me pase los contactos para invitarlos a la actividad y me pasan 45 contactos. Y dije, uy, qué chida, la mitad de Supernova. Y hicimos la actividad y llegaron 10. No estoy diciendo que eso, puede ser que ya tenían compromisos, está bien. Pero muchas veces esa es la realidad dentro de la iglesia. Pero a fin de año, cuando hacemos la cena en un 3 de la Viña, vienen 250. ¿Qué es la realidad? Yo creo que la voluntad de Dios es que aprendamos a verlo como nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de Dios, Él nos la está delegando. Dios quiere lograr cosas para su reino a través de cada uno de nosotros. Y cuando estamos conscientes de que es nuestra responsabilidad llevar a cabo la tarea de la iglesia, la misión de Dios, de que todos lo conozcan, si nosotros no nos levantamos, nadie se va a levantar. Si mi responsabilidad es venir a la viña y acomodar las sillas para el sábado y yo no vengo y no lo hago, adivinen qué va a pasar. Van a ustedes llegar los sábados y las sillas van a estar hechas un desastre. Cuando yo no hago mi responsabilidad, nadie la va a hacer. Así que queremos preguntarnos, ¿a qué nos ha llamado Dios? Y si lo estoy haciendo, si lo estamos haciendo, porque si no, nadie lo está haciendo. No dejemos que las cosas de Dios, que el reino de Dios deje de ser parte de nuestro día, de nuestro alrededor, por nuestra pasividad y esquivarnos nuestras responsabilidades. Leamos lo que dice Colosenses 3, del 23 al 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes, a quien sirven es a Cristo el Señor. Entonces el primer punto de la charla era mantener el balance, no descuidar el plan de salvación personal y las necesidades de las personas que nos rodean. El segundo punto de la charla era que todos somos parte y que eso es un privilegio y que Dios quiere que tomemos responsabilidad. Cuando eso sucede, cuando todos tomamos responsabilidad, cuando todos somos parte, ¿cuál es el resultado? Quiero que leamos Hechos 6:4. Los apóstoles delegaron esto, ¿para qué? Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. La iglesia siempre, su llamamiento supremo, su llamamiento principal va a ser el de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia tiene la misión de preparar la siguiente generación. No son los políticos, es la iglesia. Son los padres de familia. No es el gobierno de Costa Rica. Es la iglesia quien tiene el deber primordial de preparar la siguiente generación. Veamos lo que dice Salmos 22 del 30 al 31. Me encanta este versículo. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Ese es el rol de la iglesia. A los que no han nacido, les diremos que Dios hizo justicia en Cristo Jesús en la cruz. Ese es nuestro llamado y tarea principal. Comunicar el mensaje. Pasar, ¿cómo se llama? Pasar la estafeta. Pasar la estafeta. Eso es lo que tenemos que pasar. Pero a veces no sabemos qué es lo que tenemos que pasar. ¿Qué es lo que tengo que asegurarme de pasar? ¿Cuál es la herencia que vamos a dejar? Leamos lo que dice Judas 1:17. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que pasar de generación en generación es el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios. No tenemos mayor compromiso que el pasar la verdad. Cuando el mensaje de la Biblia no es pasado, no es comunicado, toda la esencia de la iglesia está en juego, porque la verdad está en juego.
porque la verdad no está siendo anunciada. La iglesia es la columna de la verdad, el baluarte de la verdad. Me gusta lo que dijo un señor llamado Dan Dumas, que dice, si el pueblo de Dios va a ser presentado como maduro en Cristo, la predicación bíblica expositiva necesita regresar al sagrado escritorio pastoral. Y esto nos señala a los pastores de la viña. No podemos, no estoy diciendo que sea la realidad, pero una iglesia, el pastor de una iglesia no puede preparar el sermón del sábado el viernes por la noche. Y un día alguien me dijo esto y como que me dio risa, me dice, más que preparar una charla es fácil, ¿verdad? Y le hago yo, sí, ¿por qué? Contame. Y me dice, yo me he dado cuenta cómo lo hacen, ¿verdad? Al principio empiezan con una historia para agarrar la atención. Y yo, ajá. Luego cuentan unos 2, 3 puntos, leen la Biblia, lo explican, lo cuentan con un ejemplo, con cada punto hacen eso y cierran con una conclusión fuerte y listo. Y yo dije, pues pucha, buen observador. Hacer eso es muy fácil. Yo podría pensar, bueno, una historia bien tuanis, cómo lo relaciono con este versículo. Pero ahí no está el poder. El poder está en escuchar la voz de Dios, en Dios, ¿qué quieres comunicar? ¿Cómo quieres dirigir a la viña? ¿Qué estás haciendo? Abre mis ojos. Ok, ahora sí, Dios, ¿cómo ese texto nos habla? ¿Cómo nos habla hoy en día? ¿Cómo habló? No es algo como mecánico. Dependemos ultimadamente de que el Espíritu Santo nos guíe y nos inspire. Para realmente ser útiles, para realmente ser eficaces. Y no quiero que pensemos, ok, entonces los pastores de la viña tienen que dedicarse mucho a la oración y a la palabra. Sí, totalmente. Debe ser parte de nuestra agenda todo el día, todos los días. Eso es algo chiva de nuestro trabajo. Pero si nosotros como iglesia, que ya vimos que todos somos parte, también queremos ser efectivos, parte de nuestro día, parte de nuestra rutina, tiene que haber un espacio apartado para la oración y para estudiar su palabra. No pretendamos ser poderosos, no pretendamos alcanzar a muchos si nada más llegamos con una fórmula. Lo que realmente es poderoso es lo que hemos experimentado en nuestra semana en la intimidad con el Señor. Eso es lo único que tenemos que compartir, eso es lo único que podemos ofrecer. Si no, simplemente vamos a estar repitiendo lo que otros han dicho, sin verdadero poder, sin verdadera esencia. Si eso no sucede, estamos haciendo nuestro trabajo en vano. Es como comerse una pizza sin queso. Es así de literal. Mejor cerrar la iglesia. Si lo que viene no es guiado de arriba, mejor apaguemos y vámonos. Si son palabras elocuentes y discursos bonitos y mensajes de autoayuda y lo que la gente quiere oír, mejor apague y vámonos. Lo que ocupamos es lo que viene de arriba. Y para poder dar lo que viene de arriba tenemos que primero recibirlo nosotros, en la intimidad, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios. Y ya para ir cerrando, quiero que leamos los últimos 3 versículos, Hechos 6, del 5 al 7. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron, eso es muy chiva. ¿Se acuerdan del versículo de Hebreos que dicen, obedezcan a sus líderes, sométanse a ellos? En aquel tiempo los discípulos eran más de 5,000 personas. Y ellos salen con esta propuesta y todos dijeron, uy, qué tuanis, es de mi agrado. Y a veces aquí en la viña si son sándwiches, no, yo quiero pan integral, yo quiero pan, yo soy gluten free, qué chiva. Que entre 5,000 todo el mundo dijo, ok, vámonos. Eso es lo que los apóstoles dicen, vámonos. Eran guiados por Dios. Si alguna vez yo les digo algo aquí, que ustedes saben que no es de la Biblia, no me hagan caso. No estamos hablando de esas confianza ciega. Pero sí de honrar a los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Eso era un comercial. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Así que escogieron a los 7 hombres. Por si hay alguna pareja embarazada, pueden escoger uno de aquí. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Esos son los bonitos. Ahora vienen los feos.
No, hay unos bonitos también. Nicolás. A Prócoro, a Nicanor. Nicanor está bueno. A Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y con lo último que quiero dejarlos es que todo esto empezó por lo que parecía un problema insignificante. Unas viudas, ni siquiera eran todas, nada más las de la población judía que hablaban griego, estaban siendo desatendidas. Los apóstoles pudieron haber dicho, no más sigamos, vamos bien, enfoquémonos en lo que estamos nosotros predicando, orando, la gente se sigue convirtiendo, estamos viendo milagros. Parecía algo insignificante. Pero, y tal vez eso es lo más práctico para nosotros. Cuando llegue un problema a nuestra mesa, como cuando le llegó a los apóstoles esta queja, no lo veamos como estamos haciendo las cosas mal. No lo veamos como, uy, yo pensé que todo iba bien. Porque cuando Dios está en el medio, Él puede aprovechar eso para bendecirnos a nosotros primeramente y segundo a los que están a nuestro alrededor. Cuando Dios está en medio, aun cuando vengan los problemas, aun cuando vengan lo que no esperamos, yo siendo Pedro y Juan no me hubiera esperado este reclamo, después de ver los números que respaldaban la efectividad de su ministerio. Pero ellos más bien dijeron, ok, encarguémonos de esto y confiemos en Dios. Dios, ¿qué quieres hacer a través de esto? Y a través de eso pudieron delegar autoridad espiritual a otros hombres. Y entre ellos estaban Felipe y Esteban, uno de los más reconocidos. Cuando Esteban murió, crucificado, dice que pusieron el cuerpo a los pies de Pablo. En aquel momento Saulo. Y dice que gracias a eso, gracias a esa persecución que estaban teniendo los cristianos en ese momento, incluso Esteban, otra vez que hicieron, se dispersaron. Y se fueron a otros lugares. Y uno de esos lugares fue Samaria. Y Felipe, uno de esos 7 hombres, fue el primero que predicó en Samaria. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Hechos 1:8 Jesús les dijo, es necesario que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, a través de que unas viudas no estaban recibiendo la comida que necesitaban recibir, Dios guió a sus líderes, guió a los apóstoles y dijo, escojan unos hombres. Y entre esos hombres estaban los que iban a encargarse de llevar el evangelio a Samaria. La tercera región que Dios le ha dicho a los discípulos, llévenlo ahí, afuera de Jerusalén. De lo que parecía un problema y de lo que parecía algo insignificante. ¿Y cómo aplicamos eso en nuestra vida? Si es algo insignificante, si algún problema vive en su vida, lejos de preguntarle a Dios por qué, pregúntele a Dios, Dios, ¿cómo quiere utilizar esto para bendecirme y para bendecir a las personas de mi alrededor y para traer su reino a esta tierra? Pongámonos de pie.